porque ahí te está jugando, por decirlo de alguna forma, la eternidad. Y es que vivimos en un mundo donde parece que cada vez hay menos sensibilidad espiritual, cada vez hay menos interés por la búsqueda de Dios, por la búsqueda de las cosas de Dios. Y esto hace que el ser humano sea cada vez más indiferente a las advertencias que hace la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, sobre las consecuencias del pecado original. Y cuando hablo del pecado original, no estoy hablando del pecado que cometieron Adán y Eva. Ese no es el pecado original. El pecado original es el efecto. El pecado original es el resultado que ha producido ese pecado en nosotros por pertenecer a su descendencia. Es bien cierto que lo que provocó que surgiera el pecado original fue la desobediencia de Adán y Eva. Pero a partir de ese momento, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Por tanto, a Adán y Eva, dicho sea de paso, no podemos culparlos de nuestros pecados. Porque ni tan siquiera el Señor lo hizo en su momento. Cuando Caín mató a Abel, el Señor no le pidió cuenta a Adán ni a Eva de lo que había hecho un hijo de ellos con el otro. ¿A quién le pidió cuenta? A Caín. Le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Sabiendo ya que lo había asesinado. Y él le dijo: no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dijo el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Y precisamente este asesinato que cometió Caín matando a su hermano nos demuestra que la condición del ser humano es mala desde el principio. Es a partir de ese momento cuando comenzó a manifestarse en el corazón del ser humano aquello que llamamos la depravación total. La corrupción total del corazón del ser humano. Por tanto, cada uno de nosotros, de manera particular, somos culpables de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones y de nuestros propios pecados. Cristo no murió solamente por el pecado de Adán y Eva. Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. La condición del hombre delante de Dios es mala desde que comenzó el pecado original. Y es por esto, queridos hermanos, por lo que el hombre siempre ha tenido muy poca atracción hacia lo divino. Si el Señor no viene a por nosotros, quizás nosotros tampoco hubiéramos querido saber nada del Señor. El primer paso lo dio el Señor. Por eso tenemos que darle todos los días gracias al Señor, precisamente por esa gracia que ha derramado en nuestros corazones. Incluso hoy día podríamos decir que nos encontramos en una época parecida a la de Noé, donde la maldad del hombre era mucha en la tierra por el temor hacia el Señor, pero el temor hacia el Señor era muy poco. Y fijaos si la historia de todo lo que aconteció en los tiempos de Noé es importante, que incluso el propio Jesucristo, incluso nuestro propio Señor, la menciona en los evangelios. En Mateo 24 vemos que Él pone como ejemplo lo que aconteció en los tiempos de Noé para enseñarnos precisamente el peligro que corren todos aquellos que manifiestan su indiferencia hacia el juicio divino. Vamos a leer Mateo 24 del 37 al 39, ahí lo tenemos. Así dice el Señor: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre cuando llegue el juicio divino. Bien, para meter un poco en el contexto de lo que el Señor está diciendo aquí a sus discípulos, primeramente quiero deciros
que el Señor salía del templo de Jerusalén con sus discípulos y los discípulos le dicen al Señor, le hacen que se gire y le dice, ¿te has fijado en la grandeza que tiene este edificio? Refiriéndose al templo. Y entonces lo que menos esperaban ellos es que el Señor les dijera, bueno, pues os aseguro, ¿veis ese edificio? Bueno, pues os aseguro que no quedará piedra sobre piedra porque todo será derribado. Luego un poco más adelante ya el Señor se encontraba en el Monte de los Olivos, donde solía ir muchísimas veces, como todos sabéis, y se encontraba allí de nuevo con los discípulos y también había otro grupo de personas, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que ellos se habían quedado con la intriga de lo de la destrucción del templo y vuelven a sacarle la conversación de nuevo al Señor. Y entonces, ellos vuelven a preguntarle que cuándo sucederían estas cosas, cuándo sucedería la destrucción del templo, su segunda venida y sobre todo el fin del mundo. Y ahí es precisamente cuando Jesucristo les dice que el día y la hora nadie la conoce, sino solamente el Padre que está en los cielos. Sin embargo, cuando llegue ese momento del fin del mundo, la maldad del hombre se habrá multiplicado y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Y todos aquellos que sigan siendo tan indiferentes a la advertencia del Señor no tendrán ninguna excusa, sino que el juicio divino caerá sobre ellos. Y será, ahí viene ya, y será como en los días de Noé, sigue diciéndole el Señor a sus discípulos. Porque así como en aquellos días anteriores al diluvio, los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y luego ya vino el diluvio y lo arrasó a todos. Bueno, pues así también será la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, si analizamos todo esto, realmente nos damos cuenta de que no hay nada malo en comer, beber, casarse, darse en casamiento. No hay nada malo, hoy día no hay nada malo en irte un día de campo con tu familia, ¿verdad? No hay nada malo incluso en irte a ver un partido de fútbol un domingo, ¿no? Si puntual, si es en 3 semanas mucho mejor, pero si lo haces una vez en la vida tampoco hay nada malo en eso. El problema está cuando la maldad del hombre se multiplica y su corazón se inclina solamente hacia sus propios deseos. Y esto al final es lo que hace que el hombre se olvide de Dios, se olvide de su Creador, se olvide de ese ser que lo creó para darle a él la gloria. Ahí está el problema. Porque todo aquel cuya manera de pensar es, como decía la canción, la de vivir a su manera, nos deja una clara evidencia de que está viviendo una vida egoísta y materialista, donde su propia indiferencia hacia esa advertencia ya lo puede estar condenando. Los hombres que vivieron en los tiempos de Noé, debido a su indiferencia, no lograron comprender la situación tan peligrosa en la que se encontraban hasta que fue demasiado tarde. Por eso el diluvio se los llevó a todos, arrasó con todo. Solamente, como sabéis, se quedaron con vida los que estaban en el arca. Noé, su familia y los animales, ¿verdad? Una pareja por cada especie. Y la segunda venida de Jesucristo también será así, de esta forma, así de repentina. Por eso todos aquellos que sigan en su indiferencia tampoco estarán preparados para el desastre que se les viene encima. Hay una película en Netflix que se llama No mires arriba, no sé si la habéis visto, tiene mucho éxito. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero a mí me venía bien para la predicación, por eso la he puesto. Y bueno, trata de un profesor de astronomía, que es este de Titanic, ¿cómo se llama? Eso es, DiCaprio. Él es el protagonista, él es un astrónomo y también hay otra chica, que es una estudiante de posgrado, y entre los dos pues descubren que hay un enorme cometa en el cielo, ¿verdad? En el universo, y que ellos se dan cuenta de que ese cometa está viniendo hacia la Tierra, y por lo que ellos estuvieron analizando, por lo que se ve, en 6 meses impactaría contra la Tierra.
Entonces, claro, ellos en cuanto descubren aquello, lo primero que hacen es ponerse en contacto con el ministro de Defensa americano, porque estas películas son todas americanas, ¿vale? Y se pone en contacto con el ministro de Defensa, se pone en contacto con la presidenta del gobierno, que en la película había una presidenta del gobierno americano, no era un presidente. Y el problema está en que bueno, pues ellos estaban con esa noticia tan terrible y parece que nadie se lo toma en serio. Eran todos, pues eso, indiferentes a esa noticia, ¿no? Eran indiferentes a que en 6 meses, si nadie hacía nada, si nadie lo evitaba, ese cometa caería en la Tierra y destrozaría el mundo, ¿no? Y entonces estos dos protagonistas, ¿cómo? Es que yo no domino muy bien el inglés. Este hombre y la otra, pues se pasan toda la película de un plató de televisión a otro intentando advertir del peligro que iban a correr en 6 meses si nadie lo evitaba. Perdonadme que os he hecho spoiler, no se dice esto ahora. Y bueno, pero eso ya no debo contarlo yo, que si la veis, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De que había un mensaje terrorífico y la gente no hacía caso. Ni incluso las autoridades no hacían caso. La promesa que nos encontramos en la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, queridos hermanos y hermanas, también hoy es una invitación de parte de Dios hacia la fe y el arrepentimiento. Y precisamente el mensaje del Evangelio es un mensaje de fe y de arrepentimiento que se lleva predicando desde hace miles de años para que cuando llegue este día podamos salvarnos de la ira de Dios. Amén. Esa es la intención del mensaje del Evangelio. Entonces la pregunta que te hago, sobre todo a ti que nos puedas estar viendo por las redes sociales, que no eres creyente, es la siguiente: ¿estás dispuesto a poner toda tu fe en Jesucristo? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás preparado para cuando llegue el día del juicio final? Durante los días de Noé, nadie sentía esa necesidad de tener que prepararse para el diluvio. Todo lo contrario, fueron indiferentes al mensaje que Noé les estaba dando, les estaba ofreciendo por medio de la construcción del arca, porque Noé estaba dando un mensaje con esa construcción. Hoy en día la situación, podemos decir que ha cambiado muy poco, porque la gente sigue siendo indiferente, o mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente sigue siendo indiferente a la palabra de Dios, al Evangelio, a las advertencias que el Señor lleva haciendo desde los tiempos de Noé, primero por medio de sus profetas y ahora también por medio de su iglesia, que somos nosotros. Porque cada vez que la gente nos ve entrar aquí, en la iglesia, para hablar sobre Cristo, para hablar sobre el Evangelio, para hablar sobre la salvación, para hablar sobre la vida eterna, es como si ellos estuvieran, que nosotros estamos construyendo nuestra propia arca. Y habrá quien piense que estamos locos, como también pensaban acerca de Noé. Tanto hablar de Dios, tanto hablar del infierno, del cielo, ¿no? Pensará la gente. Estos están todos locos. Muchos vienen aquí de paso y cuando ven lo que hay ya no vienen más. Y esta, como digo, es la misma situación que había en los tiempos de Noé. La gente estuvo viendo con sus propios ojos durante décadas cómo Noé construía el arca, pero ellos estaban siendo indiferentes a todo lo que allí estaba aconteciendo. Le quitaban importancia a su labor, le quitaban importancia al mensaje que Noé estuvo dando durante décadas. Porque el arca no la construyó Noé en 2 días. Y quizás ni siquiera le preguntarían que para qué la construía. ¿Para qué estás haciendo esa cosa, no? Porque realmente todavía no había llovido en la tierra, por tanto eso de arcas y barcos no existía. Tenemos que tener en cuenta, como digo, que todavía no había llovido en la tierra. Le verían construir el arca y le preguntarían con cierta ironía:
¿Qué te estás haciendo? Una casa de madera, ¿no es? ¿Vale? Riéndose. Y él le diría, no, estoy construyendo un arca porque va a venir un diluvio. Sí, sí. Ah, vale, muy bien. Se reirían de él. Se reirían de él como también se ríen muchas veces de nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿sí o no? Igual. Y precisamente por esta indiferencia, al final solamente se salvaron la mujer de Noé, el propio Noé, los hijos de Noé, las nueras de Noé y una pareja de animales de cada especie. Los demás fueron todos arrasados. En aquel tiempo la gente, como dice Jesús en estos versículos que acabamos de leer, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y a pesar de que Noé, con la construcción del arca, estaba dando muestras de que algo malo se avecinaba, ellos seguían con su rutina diaria, como si fueran a vivir para siempre, pecando de noche y de día, como si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie por su pecado. Estaban siendo advertidos de que el diluvio se acercaba, pero sin embargo actuaban con gran indiferencia. Actuaban como si ellos ya estuvieran preparados para enfrentarse a tan grande tribulación, a tan grande desastre, a tan grande inundación. Sin embargo, cuando llegó el diluvio, como digo, se los llevó a todos. Porque el único refugio, la única salvación, se encontraba dentro del arca. Y toda esta gente indiferente a las advertencias de Dios estaban fuera del arca. Actualmente todos aquellos que estamos en Cristo también podemos decir que estamos dentro del arca. Porque solo en Él está nuestro refugio, porque solo en Él está nuestra salvación. Y en la Biblia hay muchos creyentes que describieron al Señor como su refugio, como su Salvador. Uno de ellos, como todos sabéis, es el propio rey David. Sobre todo en sus salmos dice 1000 veces, el Señor es mi refugio, el Señor es mi roca, el Señor es mi salvación. Pero también hay otras personas, como por ejemplo Ana, la madre del profeta Samuel, de la que estuve hablando también la semana pasada, el domingo por la tarde. Fijaos lo que ella dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ella dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Realmente estas palabras de Ana nos revelan cuánto conocía ella al Señor. Ella lo describe como alguien santo, capaz no solamente de sanar, sino también de salvar el alma de las personas que están abatidas, que están hundidas completamente. Y ella lo pudo experimentar mejor que nadie, porque todos sabemos lo que ella pasó con Penina, que era la otra mujer que tenía Elcana, el padre de Samuel, porque esto era una familia polígama. Y ya lo comentaba la semana pasada. Entonces, como Penina sí que tenía hijos, pero Ana no, pues la machacaba, la atormentaba, le refregaba, entenderme la palabra, que ella tenía hijos y que Ana no servía para nada. Y Ana no comía, ni bebía, solo lloraba. No disfrutaba de la vida, no disfrutaba de su marido, ni de la familia, ni de nada. Porque estaba angustiada. Porque la otra mujer la atormentaba, porque era estéril. Sin embargo, cuando ella encontró su refugio y su salvación en Dios, se acabaron los llantos. Cuando ella derramó su alma delante del Señor, cambió su rostro. Se acabaron las penas. Se acabó ya el que le hiciera imposible la vida la otra mujer malvada llamada Penina. Pero tuvo que encontrar su refugio y su salvación en Dios. Solo en Cristo podemos encontrar la salvación porque Él es nuestro refugio.
Cuando a simple vista pensamos en esta palabra, en la palabra refugio, tal vez se nos puede venir a la mente pues un castillo de estos de la Edad Media, creado de esas piedras grandes, con una puerta grande, ¿verdad? ¿Qué se está imaginando ahora? ¿Alguna película de esta vez, no? Eso que baja la puerta es así, ¿no? Estos castillos que tienen las puertas grandes, muchos cerrados por todos sitios, eso podría ser un buen refugio. También un refugio pueden ser estas cuevas que te encuentras en el campo, tú vas por el campo paseando con tu familia o con el perrillo, como sea, y de estas tormentas que vienen de verano y empieza a llover fuerte, estas tormentas que no avisan, y ves una cueva y te escondes en esa cueva, ¿no? Eso también podría ser, podemos entender por refugio. Pero cualquiera que sea la imagen que se te venga a la cabeza en estos momentos, al final un refugio es sinónimo de seguridad, ¿sí o no? Confiar en Dios como nuestro refugio también es sinónimo de seguridad, de descanso, de paz y sobre todo de saber que pase lo que pase, estando en Cristo, no corres ningún peligro, porque en Cristo somos más que vencedores. Ese es el mejor sinónimo que podemos encontrar de la palabra refugio, Cristo. No hay ninguna situación a la que nos podamos enfrentar que esté fuera del control de Dios. Así que el mejor lugar en el que podéis estar tu familia y tú cuando lleguen los malos tiempos es cerca del Señor, cerca de su palabra, orando cada día, adorando al Señor como familia, dándole gracias por su infinita gracia. Aquí en la iglesia con los hermanos también yo creo que es un lugar donde nos podemos sentir protegidos, ¿verdad? Esto es como un pedacito de cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? La fe unida nunca será vencida, ¿no? Cuando llegó el diluvio, Noé y su familia pues también estaban cerca del Señor. Génesis 7:16 nos dice que una vez que el capitán Noé, permitidme que le llame capitán, que una vez que el capitán Noé hubo entrado con toda su familia en el arca, dice que Dios fue el encargado de cerrar la puerta. No la cerró Noé, la cerró el propio Dios, la puerta del arca. Y ahí estuvo la seguridad de esta familia, en ese hecho de saber que fue Dios quien cerró esa puerta. Hermanos, si Dios cierra la puerta de vuestros hogares cada noche, podéis dormir tranquilos. Amén. Y confiados, porque Él es nuestro refugio, en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra seguridad. El Salmo 121:3 dice que jamás duerme el que te cuida, jamás duerme el que cuida de Israel, jamás duerme el que cuida de su pueblo, jamás duerme, jamás se adormece el que cuida de su iglesia. Y hablando de puertas, permitidme también que os siga mostrando algunas similitudes entre el arca y Jesucristo. Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 16 también nos dice así. Le dice el Señor a Noé: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo, y después dice, y con una puerta en uno de sus costados. ¿Y qué nos dice también el propio Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9? ¿Qué nos dice? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Cristo es la única puerta que nos da acceso al reino de los cielos. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra manera. ¿Para qué sirven las puertas de las casas?
Bueno, para protegernos de los ladrones, ¿verdad? De esos ladrones que quieren entrar a nuestra casa a robarnos, no sé qué, porque a mí me van a robar poco, pero bueno, ahí están, y que quieren hacernos daño. Pues cuando aquí vemos que Jesús se describe a sí mismo como la puerta del redil, nos está diciendo que Él es el buen pastor, que con su propia vida protege a su rebaño. En el contexto en el que está este pasaje de la parábola del redil, el Señor está dando a entender que los fariseos no eran buenos pastores. Los fariseos no protegían a su oveja. Todo lo contrario, solían juzgarlos y condenarlos por cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Sin embargo, Jesús no vino a este mundo para juzgar ni condenar, sino para que seamos salvos por medio de Él. Para eso vino Jesús al mundo, como dice Juan 3:17. La oveja que entra por esa puerta que es Jesucristo, donde realmente está entrando, es al reino de los cielos, por medio de su fe. Y allí ya se encontrará a salvo, ya estará pues dentro del arca, protegido del diluvio, de ese diluvio que puede venir en cualquier momento. Hay personas que tratan de entrar al redil saltando la valla, no por la puerta, sino saltando la valla. Y tratan de hacerlo por medio de sus propias obras, porque eso es saltar la valla, intentar entrar al cielo por tus buenas obras. Y yo no digo que las buenas obras no sean importantes, pero todos nosotros que somos creyentes sabemos que las obras tienen que ir acompañadas de fe. Y la fe debe ir acompañada de obras. Por tanto, si tú intentas entrar en el reino de los cielos por medio de las obras, es como si estuvieras saltando la valla. Pero al reino de los cielos se entra por la única puerta, y esa es Jesucristo. Refugio, seguridad y salvación. Esto es Jesucristo para nosotros. El hecho de que fuera el Señor quien cerrara la puerta del arca también nos demuestra que la soberanía divina y la obediencia del hombre son complementarias. Pueden ser también compatibles. Es decir, Dios ordena, el hombre obedece y al final se lleva a cabo su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios en los tiempos de Noé? Bueno, pues destruir la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ya era mucha. Y Dios tiene paciencia. Pero vemos una y otra vez en la Biblia que cuando su paciencia se acaba, cuando el pecado llega arriba, ya no hay más puerta de hoja. El Señor tiene que empezar de nuevo. Ocurrió con Sodoma y Gomorra. Ocurrió también aquí, en los tiempos de Noé. Y ocurrirá en ese día en el que el Señor haga su segunda venida. Entonces, como digo, el propósito de Dios en los tiempos de Noé fue destruir la tierra porque vio que la maldad del ser humano era muy, muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre a hacer el mal. No había nadie que pensara bien, todo era hacer el mal. Todo pensamiento humano era hacer el mal. La maldad. Vio que no había nadie justo, solamente Noé en aquellos años. Noé era el único justo de toda su generación, nos dice Génesis 6 y 7. ¿Cuál fue la misión? Construir el arca. ¿Para qué? Para que se pudieran salvar del diluvio, como he dicho antes, solamente Noé, su familia y una pareja de animales de cada especie. Y para que de esta forma, pues también se pudiera cumplir su propósito. Entonces recordemos, la soberanía divina y la obediencia del hombre pueden ser complementarias. Dios ordenó, Noé obedeció, y al final, cuando el propio Dios cerró la puerta, también se llevó a cabo su propósito. El diluvio es un anticipo del juicio que Dios tiene preparado para todos aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados.
Es por eso, por lo que el arca, como estamos viendo en esta mañana, es un tipo de salvación que usó Dios en los tiempos de Noé para enseñarnos que Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, también salvará a todos aquellos que sí que se han arrepentido de sus pecados. El arca es una tipología de Cristo, porque lo mismo que para Noé, su familia y para los animales fue su refugio cuando ocurrió el diluvio, Cristo también será nuestro refugio cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo. Otra lección espiritual que nos deja el arca es que tenía... ¿Cuántas plantas tenía el arca? 3 plantas, 3 niveles. Fijaos, qué curioso también. Era de 3 plantas. Génesis 6:16 le dice el Señor a Noé: haz el arca, hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta, como hemos visto ya, ¿no?, en uno de sus costados. En el mundo espiritual también podemos decir que hay 3 niveles, o mejor dicho, varios grados de crecimiento. Los que toman la leche espiritual, los que ya toman alimento sólido, y por último, pues también los que, teniendo como hábito el ayuno y la oración, se pueden sentir mucho más cerca del Señor. ¿Cuál crees que es tu posición hoy día? ¿En qué nivel espiritual crees que tú te encuentras en este momento? Yo no quiero que me contestes, pero sí que pienses en lo que estoy diciendo. Seguramente que Noé se encontraría en la parte más alta, en la tercera planta. Siempre preparado para recibir instrucciones de parte del Señor. Instrucciones como, por ejemplo, la de abrir después de 40 días la puerta del arca y poder salir para disfrutar de nuevo de la creación y también de esa nueva vida en su presencia. ¿Disfrutamos nosotros de la santidad de Dios? ¿Vemos nosotros cada día la gloria de Dios en las pequeñas cosas que nos da la vida? ¿Estamos preparados? Y sobre todo, ¿somos conscientes de lo que está por venir? Ya voy a ir concluyendo. Y hoy va de pregunta. Perdonad que hoy va de pregunta la predicación. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que la gente no siga siendo tan indiferente a las advertencias que Dios lleva haciendo por medio de su palabra durante miles de años? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? ¿Qué estoy haciendo yo? Nosotros no hemos nacido para convertirnos al Evangelio, para estudiar una carrera y para formar una familia y vivir una vida cómoda y apacible. También para eso. No quiero ponerlo el cuerpo malo. También hemos nacido para eso. Pero principalmente nosotros estamos aquí, en este lado de la eternidad, para servir al Señor. Para servir al Señor proclamando el Evangelio. Y tal como se están poniendo las cosas, yo diría que tenemos que hacerlo de una manera urgente. Tenemos que despertar y predicar el Evangelio a los que están ahí afuera, que son indiferentes a las advertencias de Dios, que piensan que todo esto es un cuento de chinos. Pero el Señor puede venir en cualquier momento, porque es una promesa que hay en la Biblia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nadie conoce el día ni la hora, solamente Él. Pero si Él ha dicho que vendrá, vendrá. Dios nos ha puesto aquí para que por medio de nuestro testimonio de fe podamos construir nuestra propia arca delante de todo el mundo.
para que de esta forma podamos dar también el mismo mensaje de salvación que dio Noé en su tiempo. Porque Noé, día a día, cada vez que salía de su casa para construir el arca, estaba dando un mensaje a la gente del mundo. Va a venir un diluvio. Mi familia y yo nos estamos preparando. Ese es el mensaje que estaba dando Noé. Sin embargo, hicieron oídos sordos. No quisieron escuchar a Noé. Nosotros estamos aquí para ofrecerle al mundo el mismo mensaje que dio Cristo hace 2000 años en la cruz y que hoy día, pues, por medio de su palabra también lo sigue dando. Un mensaje de fe y de arrepentimiento. Fijaos lo que dice también Marcos 1.15, lo que dice el propio Jesucristo en Marcos 1.15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar cada día allá afuera. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque va en serio la segunda venida de Cristo. Puede ser mañana, puede ser de aquí a 20 años o de aquí a 100 años. Pero el Señor vendrá y todos aquellos que no estén dentro del arca se quedarán fuera. Y la ira de Dios, el juicio divino, caerá sobre estas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros hacia la indiferencia del mundo en cuanto a las advertencias del Señor? Y a veces, creedme que tenemos que ser directos, como lo era Juan el Bautista. A Juan el Bautista no le importaba que fueran fariseos, los soldados romanos o quien fuera el que estaba delante. Arrepentidos, generación de víboras, decía él. Él lo tenía muy claro. ¿Tú lo tienes claro? Solo con mirar hacia atrás, unos años atrás, te puedes dar cuenta de que algo grave está pasando. Y son cosas que quizás para el mundo pueden ser desgracia, pero para nosotros todo lo que está aconteciendo son señales que vienen de lo alto. Primero la pandemia, donde han muerto millones de personas. Después el volcán de La Palma, que ha destruido la vida de muchísimas personas también. Y ahora una guerra, para mí sin sentido, donde también están muriendo cientos de personas. Y lo más triste de todo esto es que la indiferencia hacia las advertencias de Dios aún sigue existiendo. Pero la palabra de Dios está aquí. Sabemos que hay muchos tipos de indiferencia. Como padres podemos ser indiferentes al futuro de nuestro hijo. Hay padres que son buena gente, buenos trabajadores, buenos esposos y todas estas cosas. Sin embargo, no les preocupa el futuro de su hijo. Si quieres estudiar, estudia, y si no, pues te vas al campo. ¿Sí o no? Porque casi ocurre esto. Hay cierta indiferencia hacia el futuro de su hijo. No se preocupan por su bienestar. Otros quizás son indiferentes a su empleo, a su empresa. Yo estoy trabajando, si mi empresa cae, pues que caiga, me busco otro trabajo. Son indiferentes a que vaya bien o no, no se esfuerzan en su trabajo para que la empresa vaya bien. Pero si somos verdaderos cristianos, no podemos ser indiferentes a que cada día se pierdan tantas almas como se están perdiendo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de salvación. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que todos sabéis, es una pregunta un poquito así, ¿no? Pero yo creo que todos sabéis lo que quiere decir la Maranata, ¿no? ¿Qué quiere decir Maranata? Que hemos cantado ahora. Que el Señor va a venir, el Señor viene pronto. Eso quiere decir, el Señor está cerca. Así será en la venida del Hijo del Hombre, nos dice en los versículos 40 al 42 de Mateo 24 que leíamos al principio.
Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, como siempre, por tu palabra, por las advertencias que nos haces en ella. Gracias porque ella impactó en nuestros corazones cuando comenzamos a leerla, cuando alguien nos habló acerca de ti, acerca del Evangelio. Señor, cogimos como rutina diaria, como hábito diario, como buen hábito diario, leerla. Señor, y gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas a través de ella, Señor. Sobre todo por esas advertencias que nos das, Señor, sobre esa promesa de tu segunda venida, Señor. Gracias porque nosotros como creyentes estamos confiados y preparados para ese día. Pero también es verdad que hay muchas personas ahí afuera que no te conocen, que no están preparados y que no son conscientes del peligro que están corriendo por ser pecadores y por no arrepentirse de ese pecado. Señor, te pedimos para que nos hagas despertar, Señor, para que nos des pasión por el Evangelio, para que nos des valentía y fe, para que podamos predicarle a nuestra familia, a nuestros vecinos y a todo el mundo que esté a nuestro alrededor diariamente, Señor. Porque para eso estamos en este mundo, Señor, para compartir tu palabra, para que tu palabra sea glorificada, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos sentimos en tus manos herramientas útiles cuando tú las usas. Señor, gracias porque nos sentimos dentro del arca y eso hace que podamos dormir cada noche confiados. En tu precioso nombre te doy las gracias. Amén.